La tensión ya no se mueve en los pasillos. Ahora está sobre la mesa. Claudia Sheinbaum recibió una señal que ningún presidente mexicano puede ignorar. Washington empezó a endurecer el tono, a cancelar visitas de alto nivel y a colocar el tema de los cárteles, el huachicol fiscal y la cooperación de seguridad en el centro de la relación bilateral. El dato más delicado no fue solo la reunión ríspida con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. El verdadero golpe fue lo que vino alrededor de esa reunión, funcionarios que ya no viajaron a México, investigaciones que comenzaron a filtrar nombres y una presión que dejó de parecer diplomática para convertirse en advertencia política. Sheinbaum quedó frente a una escena explosiva. De un lado, Estados Unidos parecía exigir resultados concretos. Del otro, dentro de Morena empezaban movimientos difíciles de explicar. La salida repentina de Andrés Manuel López Beltrán de una posición clave dentro del partido abrió una pregunta incómoda. ¿Fue una decisión planeada o una retirada ante el avance de expedientes que podían golpear al corazón del movimiento? Ahí está el punto crítico. El contenido filtrado apunta a una investigación sobre redes de combustible ilegal conectadas con empresas, aduanas, operadores regionales y posibles protecciones políticas. Se habla de computadoras aseguradas, servidores decomisados, documentos revisados y líneas de investigación que cruzan Texas, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y el entorno de figuras cercanas a Morena. Nada de eso prueba por sí solo una responsabilidad directa de Claudia Sheinbaum. Pero sí coloca a su gobierno ante una decisión estratégica: cooperar con Washington sin aparecer subordinada, o resistir la presión y correr el riesgo de que Estados Unidos escale el conflicto. Y esa es una trampa política de alto costo. Si Sheinbaum entrega demasiado, sus adversarios internos pueden acusarla de romper con la herencia de López Obrador. Si entrega poco, Washington puede aumentar la presión judicial, mediática y diplomática. En ambos caminos, la presidenta pierde margen. Por eso este episodio no se trata solo de una reunión incómoda. Se trata de quién controla el ritmo de la crisis. Se trata de si Claudia Sheinbaum puede contener una investigación que amenaza con tocar a operadores de Morena. Y se trata de una pregunta mayor cuando Estados Unidos pone una pistola política sobre la mesa. La presidenta negocia, resiste o sacrifica piezas para proteger el centro del poder. La respuesta empieza en el mapa de fuerzas que rodea a Palacio Nacional. Para entender por qué Claudia Sheinbaum enfrenta uno de los momentos más delicados de su presidencia, primero hay que observar el tablero completo. Lo que está ocurriendo no es una crisis aislada. Es la convergencia de varias presiones que durante meses avanzaron por caminos distintos y que ahora comienzan a encontrarse en un mismo punto. Ese punto es el gobierno de Sheinbaum. Desde que asumió la presidencia, Claudia Sheinbaum heredó una estructura política enorme, construida durante años por Andrés Manuel López Obrador. Esa estructura le permitió llegar al poder con una base sólida, una mayoría legislativa significativa y un partido que dominaba gran parte del escenario político nacional. Sin embargo, también heredó algo más complejo: las lealtades, los conflictos internos y los expedientes que se fueron acumulando alrededor de diversos grupos de poder. Durante mucho tiempo, la narrativa oficial sostuvo que Morena representaba una ruptura con las viejas prácticas de la política mexicana. Pero conforme el movimiento creció, también crecieron las disputas entre corrientes internas, gobernadores, operadores regionales y grupos con intereses propios. Lo que antes parecía una organización unificada comenzó a mostrar fisuras. Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia con la necesidad de mantener unido ese entramado. Ese desafío se volvió más complicado cuando comenzaron a aparecer investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal. Para Washington, este fenómeno dejó de ser únicamente un problema de contrabando. Las autoridades estadounidenses empezaron a considerarlo una fuente relevante de financiamiento para organizaciones criminales. Esa diferencia de percepción cambió completamente el nivel de gravedad del asunto. Mientras en México, el tema seguía siendo visto principalmente como un problema económico y de corrupción, en Estados Unidos comenzó a ser tratado como un asunto de seguridad nacional. Y cuando un problema entra en la categoría de seguridad nacional para Washington,
Las reglas cambian. Las investigaciones dejaron de concentrarse únicamente en empresas o intermediarios, empezaron a seguir rutas financieras, conexiones políticas y posibles redes de protección. Cada documento revisado, cada servidor asegurado y cada declaración obtenida ampliaba el alcance de las pesquisas. En ese contexto apareció otro elemento fundamental: las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre una ofensiva más agresiva contra los cárteles comenzaron a multiplicarse. Algunos mensajes parecían dirigidos directamente a la opinión pública. Otros parecían enviados a determinados sectores de la clase política mexicana. El resultado fue el mismo: la sensación de que Estados Unidos estaba preparando una etapa diferente en su relación con México. Para Claudia Sheinbaum, el problema no consistía solamente en responder a Washington. También debía administrar las reacciones dentro de Morena. Algunos sectores del partido defendían una postura firme frente a cualquier presión extranjera. Otros consideraban indispensable mantener la cooperación bilateral para evitar un conflicto mayor. Entre ambas posiciones existía una tensión creciente que la presidenta debía equilibrar cuidadosamente. Fue entonces cuando la salida de Andrés Manuel López Beltrán comenzó a generar interpretaciones cada vez más intensas. Oficialmente, podía explicarse como una decisión política normal. Sin embargo, el momento elegido provocó especulaciones inmediatas. Analistas, opositores y observadores comenzaron a preguntarse si la decisión estaba relacionada con el clima de incertidumbre que rodeaba las investigaciones. La cuestión era especialmente sensible porque López Beltrán no era un actor cualquiera. Representaba una figura asociada directamente al legado político de López Obrador. Por eso, cualquier movimiento suyo adquiría una dimensión mucho mayor que la de un simple ajuste interno. Mientras tanto, la presidenta observaba cómo varios focos de presión se encendían simultáneamente: investigaciones internacionales, señalamientos mediáticos, tensiones diplomáticas, disputas dentro del partido, y una oposición que esperaba cualquier oportunidad para convertir esas dificultades en una crisis política nacional. Lo más preocupante era que todos esos factores comenzaban a reforzarse mutuamente. Cada nueva filtración alimentaba la cobertura mediática. Cada titular aumentaba la presión diplomática. Cada gesto de Washington provocaba nuevas preguntas dentro de Morena. Y cada movimiento dentro de Morena generaba más atención sobre las investigaciones. La dinámica ya había empezado. Y mientras la atención pública seguía concentrada en los nombres que aparecían en los reportes y en los rumores que circulaban alrededor del partido gobernante, una pregunta mucho más importante empezaba a tomar forma. ¿Qué estrategia estaba preparando Claudia Sheinbaum para impedir que esta tormenta se transformara en una crisis capaz de alterar el equilibrio político de todo el país? La respuesta comenzaría a revelarse cuando los conflictos dejaran de ser silenciosos y pasaran a desarrollarse a plena vista. Lo que hasta ese momento parecía una acumulación de señales dispersas terminó convirtiéndose en un conflicto visible. La presión dejó de avanzar en silencio. Cada semana aparecían nuevos reportes, nuevas declaraciones y nuevas interpretaciones sobre el alcance de las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal. Lo que antes era un tema técnico comenzó a transformarse en una batalla política, y en el centro de esa batalla se encontraba Claudia Sheinbaum. La presidenta intentaba mantener la estabilidad institucional mientras el entorno se volvía cada vez más incierto. Por un lado, Washington elevaba el tono. Diversos funcionarios estadounidenses insistían en que el combate contra las organizaciones criminales debía intensificarse. Al mismo tiempo, crecían las referencias a redes financieras que supuestamente permitían a los cárteles expandir sus operaciones. El mensaje era claro para Estados Unidos. El problema ya no se limitaba al tráfico de drogas. Ahora incluía mecanismos económicos que generaban enormes recursos para estructuras criminales. Por otro lado, dentro de México comenzaban a aparecer reacciones defensivas. Dirigentes, legisladores y figuras cercanas a Morena denunciaban que ciertos sectores buscaban construir una narrativa destinada a vincular políticamente al movimiento con actividades ilícitas. Desde esa perspectiva,
Las filtraciones y los reportes formaban parte de una ofensiva más amplia para debilitar al gobierno y erosionar la legitimidad de la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, la controversia no disminuía. Cada nuevo dato producía más preguntas. ¿Por qué las investigaciones seguían avanzando? ¿Qué información contenían realmente los documentos asegurados? ¿Hasta dónde podían llegar las autoridades estadounidenses? ¿Y por qué algunos movimientos políticos dentro de Morena parecían ocurrir precisamente en ese momento? La salida de Andrés Manuel López Beltrán alimentó todavía más esas interrogantes. Sus críticos interpretaron el movimiento como una señal de repliegue. Sus defensores insistieron en que se trataba simplemente de una decisión estratégica relacionada con futuros proyectos políticos. Pero independientemente de la explicación, el efecto público fue inmediato. El debate dejó de concentrarse únicamente en las investigaciones y comenzó a girar también alrededor de las consecuencias que podían tener para figuras relevantes del movimiento gobernante. Ahí fue donde el conflicto alcanzó un nuevo nivel, porque ya no se discutía solamente sobre posibles irregularidades. Se discutía sobre poder, se discutía sobre quién podía resultar afectado si las investigaciones continuaban avanzando. Y se discutía sobre la capacidad de Claudia Sheinbaum para mantener cohesionada una estructura política sometida a una presión creciente. Mientras tanto, la oposición aprovechaba cada episodio para aumentar los cuestionamientos, cada cancelación de visitas oficiales, cada declaración procedente de Washington y cada filtración relacionada con las pesquisas era utilizada como evidencia de que el gobierno enfrentaba un problema mucho más profundo de lo que estaba dispuesto a reconocer públicamente. La presidenta intentaba evitar una confrontación abierta, pero los acontecimientos parecían avanzar más rápido que cualquier intento de control narrativo. Y cuanto más crecía la tensión, más evidente se volvía una realidad incómoda detrás de las acusaciones, de los reportes y de los movimientos internos. Estaba desarrollándose una lucha mucho mayor. Una lucha que no tenía como objetivo únicamente esclarecer investigaciones. También buscaba redefinir los equilibrios de poder entre Washington, Morena y el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. Y precisamente en ese punto comenzaba a revelarse la lógica estratégica que explicaba cada movimiento realizado por la presidenta. Llegados a este punto, la pregunta más importante ya no es ¿qué está ocurriendo? La pregunta es ¿por qué Claudia Sheinbaum está actuando de la manera en que lo hace? Porque cuando una crisis involucra investigaciones internacionales, tensiones diplomáticas y disputas internas de poder, cada movimiento adquiere un significado estratégico. Y si algo ha caracterizado la trayectoria política de Sheinbaum, es su tendencia a evitar las reacciones impulsivas. Mientras gran parte de la atención pública se concentraba en las filtraciones, en las declaraciones procedentes de Estados Unidos y en los nombres que aparecían en distintos reportes, la presidenta parecía concentrada en un objetivo diferente: ganar tiempo. Ganar tiempo no significa necesariamente evitar decisiones. Significa impedir que otros actores impongan el ritmo de los acontecimientos. Desde la perspectiva de Palacio Nacional, el peor escenario sería permitir que Washington definiera unilateralmente la narrativa política. Si eso ocurriera, cada nueva investigación, cada acusación y cada filtración se convertirían automáticamente en un golpe directo contra la autoridad presidencial. Por eso Sheinbaum necesitaba construir una respuesta mucho más compleja. La primera parte de esa estrategia consistía en separar al gobierno de cualquier señalamiento específico. La presidenta evitó asumir una posición que pudiera interpretarse como defensa personal de figuras cuestionadas. Al mismo tiempo, tampoco adoptó un discurso que pareciera una condena anticipada. Ese equilibrio era fundamental. Si se inclinaba demasiado hacia un lado, corría el riesgo de fracturar a Morena. Si se inclinaba demasiado hacia el otro, podía parecer débil frente a Washington. La segunda parte de la estrategia consistía en proteger la gobernabilidad. En política, las crisis rara vez destruyen gobiernos por los hechos en sí mismos. Lo hacen cuando generan divisiones internas imposibles de controlar. Sheinbaum entendía que una confrontación abierta entre distintos grupos de Morena sería mucho más peligrosa que cualquier titular de prensa. Por esa razón,
Mientras aumentaban las especulaciones sobre diversos actores políticos, la presidenta se concentró en mantener cohesionados a gobernadores, legisladores y operadores relevantes del movimiento. Era una operación silenciosa, pero también era una operación indispensable. La tercera dimensión de la estrategia tenía un componente internacional. México depende profundamente de su relación con Estados Unidos. Comercio, inversiones, seguridad y migración forman parte de una red de intereses demasiado amplia para ser ignorada. Por eso Sheinbaum no podía responder a las presiones estadounidenses mediante una confrontación permanente. Sin embargo, tampoco podía aparecer ante la opinión pública mexicana como una presidenta subordinada a las exigencias de Washington. Ahí se encontraba uno de los dilemas centrales de su gobierno. Necesitaba cooperar sin parecer dependiente. Necesitaba negociar sin parecer derrotada. Necesitaba mantener el diálogo sin transmitir la imagen de que otros gobiernos estaban dictando la agenda nacional. Y mientras intentaba equilibrar todas esas variables, surgía otro problema: el factor López Obrador. Aunque el expresidente ya no ocupaba formalmente el poder, su influencia política seguía siendo enorme. Muchas de las figuras mencionadas en reportes, rumores o especulaciones mantenían vínculos directos o indirectos con el proyecto político construido durante su administración. Eso convertía cualquier decisión en un asunto extremadamente delicado. Si Sheinbaum actuaba con demasiada firmeza, algunos sectores podrían interpretarlo como una ruptura con el legado de López Obrador. Si actuaba con demasiada cautela, otros sectores concluirían que estaba protegiendo intereses políticos. La presidenta debía caminar entre ambas percepciones y hacerlo sin perder autoridad. Precisamente por eso algunos analistas comenzaron a interpretar ciertos movimientos dentro de Morena como intentos de reducir riesgos futuros. No necesariamente porque existieran conclusiones definitivas sobre las investigaciones, sino porque cualquier organización política busca protegerse cuando percibe amenazas potenciales. Desde esa óptica, la salida de determinadas figuras de posiciones visibles podía entenderse como una medida preventiva destinada a limitar daños políticos. Fuera correcta o incorrecta esa interpretación, lo cierto es que empezó a ganar fuerza. Y cuanto más crecía esa percepción, más difícil se volvía para Claudia Sheinbaum controlar completamente la narrativa. Porque la discusión ya no giraba únicamente alrededor de expedientes o investigaciones. La discusión giraba alrededor del futuro del poder. ¿Podría Morena mantener su cohesión si la presión aumentaba? ¿Podría Sheinbaum consolidar su propio liderazgo sin depender permanentemente de las estructuras heredadas? ¿Y podría el gobierno resistir una ofensiva simultánea proveniente de la oposición, de los medios críticos y de sectores influyentes en Washington? Esas preguntas comenzaron a definir el verdadero significado de la crisis. Y también comenzaron a revelar algo aún más importante: que las consecuencias de esta confrontación podían extenderse mucho más allá de los nombres que aparecían en los reportes actuales, porque lo que estaba en juego ya no era solamente una investigación. Era la capacidad de Claudia Sheinbaum para demostrar que podía gobernar bajo presión, proteger la estabilidad política y redefinir el equilibrio de poder dentro de la nueva etapa de Morena. Sin embargo, las consecuencias reales de esa estrategia apenas comenzaban a hacerse visibles. Si la estrategia de Claudia Sheinbaum consistía en ganar tiempo, contener daños y preservar la cohesión política, la siguiente pregunta era inevitable: ¿qué ocurre si la presión no disminuye? Porque toda estrategia tiene un límite. Y en este caso, el problema para la presidenta no era únicamente la existencia de investigaciones o declaraciones procedentes de Estados Unidos. El verdadero desafío era la acumulación de consecuencias políticas que podían surgir si esas investigaciones seguían avanzando durante meses. La primera consecuencia potencial afectaba directamente a Morena. Durante años, el movimiento construyó una narrativa basada en la lucha contra la corrupción y en la promesa de representar una alternativa frente a los viejos grupos políticos. Por esa razón,
Cualquier señalamiento que involucrara a figuras cercanas al partido generaba un impacto mucho mayor que el que sufriría una organización política tradicional. La razón es simple: las expectativas también son mayores. Y cuando las expectativas son altas, los costos de una crisis reputacional pueden multiplicarse rápidamente. Claudia Sheinbaum comprendía perfectamente ese riesgo. Por eso necesitaba evitar que la discusión pública se transformara en una condena política colectiva contra Morena. Una cosa era que existieran investigaciones sobre individuos específicos. Otra muy distinta era permitir que la opinión pública asociara automáticamente todo el movimiento con esas acusaciones. La segunda consecuencia afectaba la relación bilateral con Estados Unidos. Durante décadas, los gobiernos mexicanos aprendieron que la estabilidad económica depende en gran medida de una relación funcional con Washington. Cuando la cooperación fluye, los desacuerdos pueden manejarse, pero cuando la confianza comienza a deteriorarse, aparecen tensiones en múltiples frentes al mismo tiempo. Seguridad, migración, comercio, inversión, cooperación fronteriza. Ninguno de esos temas puede aislarse completamente de los demás. Por eso, aunque el conflicto pareciera concentrarse en investigaciones específicas, el riesgo real consistía en que terminara contaminando toda la relación entre ambos gobiernos, y ese escenario tendría consecuencias económicas y políticas mucho más amplias. La tercera consecuencia estaba relacionada con el liderazgo personal de Sheinbaum. Toda presidencia atraviesa momentos decisivos, instantes en los que la opinión pública deja de evaluar únicamente las promesas y comienza a juzgar la capacidad real de gobernar bajo presión. Este podía convertirse en uno de esos momentos. Si la presidenta lograba contener la crisis, fortalecería su imagen como una líder capaz de administrar conflictos complejos. Pero si los acontecimientos escapaban de su control, sus adversarios tendrían argumentos para cuestionar su capacidad de conducción política. Ahí aparece un factor especialmente importante: la diferencia entre heredar poder y consolidar poder. Sheinbaum llegó a la presidencia respaldada por una estructura política formidable. Sin embargo, tarde o temprano todo líder debe demostrar que puede sostener su autoridad por méritos propios. Y muchas veces esas pruebas llegan precisamente durante las crisis. Mientras tanto, dentro de Morena también comenzaban a surgir cálculos políticos. Gobernadores, legisladores, dirigentes regionales y operadores partidistas observaban cuidadosamente la evolución de los acontecimientos. Nadie quería quedar atrapado en una confrontación que pudiera crecer en los meses siguientes. Por eso algunos actores buscaban acercarse más a la presidenta, otros intentaban mantener un perfil bajo, y otros simplemente esperaban para descubrir hacia dónde se movería el equilibrio de poder. Ese proceso suele ocurrir en silencio, pero sus efectos pueden ser enormes, porque cuando las élites políticas empiezan a reorganizarse, las consecuencias terminan afectando a toda la estructura de gobierno. Y justamente ahí aparece el elemento más inquietante de esta historia: la posibilidad de que el conflicto actual no sea el final de una investigación, sino apenas el comienzo de una etapa mucho más amplia. Una etapa en la que cada nuevo documento, cada declaración y cada decisión política tenga la capacidad de alterar alianzas, modificar estrategias y redefinir el futuro de Morena. Por eso la verdadera pregunta ya no es si existe una crisis. La verdadera pregunta es ¿qué ocurrirá cuando todas estas presiones converjan al mismo tiempo sobre Claudia Sheinbaum y la obliguen a tomar decisiones que podrían cambiar el rumbo político de los próximos años? Y la respuesta a esa pregunta nos lleva directamente al desenlace de esta historia. Al final, esta historia nunca trató únicamente de investigaciones, reuniones diplomáticas o movimientos internos dentro de Morena. Trató de poder. Trató de la capacidad de Claudia Sheinbaum para conservar el control en un momento en que múltiples fuerzas comenzaron a empujar en direcciones diferentes. Por un lado, Washington elevó la presión y dejó claro que ciertos temas habían pasado a ocupar un lugar prioritario dentro de su agenda de seguridad. Por otro,
Dentro de México aparecieron señales de inquietud política, especulaciones sobre reacomodos internos y preguntas cada vez más insistentes sobre el alcance de las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal. Entre ambos frentes quedó situada la presidenta. Y esa posición no es sencilla, porque gobernar durante una crisis significa tomar decisiones cuando la información es incompleta, cuando los riesgos son altos y cuando cualquier movimiento puede generar consecuencias inesperadas. A lo largo de esta historia vimos cómo distintos acontecimientos comenzaron a conectarse entre sí. Cancelaciones de visitas oficiales, declaraciones cada vez más duras, reportes de investigación, movimientos dentro de Morena, reacciones de la oposición. Todo fue construyendo una atmósfera de tensión que terminó colocando a Claudia Sheinbaum en el centro del escenario. Sin embargo, todavía existe una diferencia fundamental entre presión y desenlace. La presión ya es una realidad. El desenlace todavía está por escribirse. Precisamente por eso, este momento resulta tan importante. Si la presidenta logra contener las tensiones, preservar la unidad política y mantener abierta la cooperación con Estados Unidos sin ceder el control de la narrativa, podría salir fortalecida de una de las pruebas más difíciles de su mandato. Pero si las investigaciones continúan expandiéndose, si aparecen nuevos nombres, si aumentan las divisiones internas o si la relación bilateral entra en una etapa más conflictiva, el costo político podría crecer rápidamente. Por ahora, ninguna de esas rutas está definida. Lo único claro es que el reloj sigue avanzando. Cada semana puede traer nuevos documentos, nuevas declaraciones y nuevas decisiones capaces de alterar el equilibrio político que hoy conocemos. Y ahí reside la verdadera importancia de esta historia. No estamos observando únicamente una controversia del presente. Estamos observando una batalla que podría influir en el futuro de Morena, en la relación entre México y Estados Unidos y en la forma en que será recordada la presidencia de Claudia Sheinbaum. Porque cuando la presión aumenta sobre todos los frentes al mismo tiempo, los líderes ya no son juzgados por sus discursos. Son juzgados por las decisiones que toman, y las decisiones más importantes para Claudia Sheinbaum quizá todavía están por venir. Si este análisis te está resultando útil, comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos cuál crees que será el próximo movimiento de la presidenta. Porque la historia continúa, y los próximos capítulos podrían ser aún más decisivos que todo lo que hemos visto hasta ahora.